Hola, hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Reciban un cordial saludo de mi parte. Es un verdadero placer comunicarme mediante esta vía. Es una de las múltiples facilidades que tenemos hoy y yo creo que usado de una buena manera puede ser muy beneficioso. Asimismo, les propongo una breve exposición de unos 15-20 minutos sobre el periodo que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de 1929, lo que también es parte del periodo entre guerras, con el afán de reponer lo que nos correspondía para el día lunes, el cual no pude asistir por las circunstancias ya mencionadas. Vamos a periodizar y vamos a ubicarnos en el mundo de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes recordarán, la última vez que nos vimos hablamos de algunas de las características que tuvo la Gran Guerra y pues durante esta exposición yo les hablaré un poco de lo que vino en los años posteriores y que también desencadenó a lo que luego sería la crisis de 1929. En primera instancia, si pasa esto, en primera instancia, pues ustedes pueden observar en la imagen acá que se caracteriza por eventos importantes como lo son o como lo fueron el ascenso de los totalitarismos en Europa y también por la crisis acaecida en los Estados Unidos en 1929 que después se iba a trasladar al resto del mundo. En la imagen que ustedes ven acá debajo de Hitler es la película de Charles Chaplin que se llama El Dictador. Les recomiendo mucho, de hecho en el segundo trabajo corto la pueden asumir como una de las películas que pueden observar y en la cual pueden discutir un tanto en relación a lo que acá hemos trabajado. Luego, indudablemente, hay que hablar de los felices años 20. Esta es una época de la masificación de la cultura y de la aparición de nuevos eventos culturales y sociales en los Estados Unidos que van a ser del sueño americano pues toda una utopía, una visión del horizonte para muchas personas en el mundo. Esto que ustedes logran observar ahí es una manifestación del baile Charleston, que fue uno de los ritmos más característicos de la época. Y para hablar de los felices años 20 hay que hablar de los Estados Unidos, que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en la principal potencia hegemónica del mundo. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Primero, se incorporó a la Primera Guerra Mundial cuando las grandes potencias de la Triple Entente y de la Triple Alianza ya estaban pues bastante golpeadas por el enfrentamiento. Otro de los eventos importantes a resaltar es que la guerra no se peleó en suelo norteamericano y esto permitió que entre 1919 y 1924 hubiese un periodo de recuperación en los Estados Unidos, situación que no ocurrió al mismo ritmo en Europa. ¿Por qué? Porque es una Europa muy golpeada en términos de infraestructura, porque es una Europa muy golpeada en términos políticos, muy inestable y en la cual los gobiernos democráticos liberales de esta época no pudieron dar abasto con todas las demandas de los pueblos. Asimismo, Estados Unidos se va a convertir en el principal banco del mundo y otra forma de manifestarlo va a ser a través de la construcción de grandes estructuras arquitectónicas. Acá ustedes ven el Empire State, que es una manifestación de Art Deco. Si ustedes googlean Art Deco, el Art Deco nace en París, que fue uno de los países vencedores, y se expande a los Estados Unidos como una manifestación del arte de los vencedores, ¿verdad? Mientras unos están pues armando los vestigios de las infraestructuras, hay otros que están llegando hasta los cielos, y este va a ser el caso de los Estados Unidos. Luego, también en términos de revolución industrial, en términos de la segunda revolución industrial y en términos de la tecnificación de la sociedad estadounidense, pues uno puede observar el nacimiento y la expansión
del consumo de nuevos productos, como lo son la radio, como lo fueron el cine y también indudablemente el automóvil. En este caso pues destacan ciertas marcas de carros, entre ellas la Ford. En el caso del cine, pues no solamente nace Hollywood, sino también Disney, y que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque a través de estos medios de comunicación se va a expandir el ideal de una vida americana, ¿verdad? Los valores de lo que es la masificación de la cultura en Estados Unidos, que a su vez va a tener mucho impacto en el resto de países del mundo, ¿verdad? Por esta relación que existe entre el mundo capitalista y un mundo ya globalizado, ¿verdad? Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial decíamos que era mundial precisamente por las repercusiones que existían más allá del suelo europeo, ¿verdad? Este ligamen de relaciones comerciales y de relaciones culturales entre Europa, los Estados Unidos y el resto de países. Luego, otra de las circunstancias que también se va a expandir va a ser el de la moda, de artefactos, de belleza, haciendo una serie de prototipos, ¿verdad? Con una inmensa cantidad de empresas prestigiosas que pues se van a dedicar al arte de la vanidad, entre esas Chanel, Vogue, y como ustedes ven ahí, en términos de música es la época de expansión del jazz, del blues y del charleston, que van a manifestar esta alegría, ¿verdad? Esta felicidad de un Estados Unidos próspero, un Estados Unidos que logró aparentemente vencer en la guerra. Luego hay ciertos eventos que se van a volver más masivos, entre esos el béisbol. Y como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El American Way of Life va a ser un foco de seducción para los europeos, que van a migrar en cantidades masivas a los Estados Unidos. De hecho, las sumas andan entre 30 millones de personas, ¿verdad? No solamente europeos, sino también asiáticos. Dentro de esa American Way of Life, ¿verdad? Dentro de este camino de la vida americana se encuentra la música, la alta costura, la publicidad y los espectáculos de masas. Y entre esos, también va a estar el consumo de algunas sustancias espirituosas, como lo fue el alcohol. Ahora bien, esta inmigración masiva va a provocar en los Estados Unidos el surgimiento o la respuesta de rechazo por parte de los sectores más conservadores de este gran territorio, principalmente al sur. Por eso es que la inmigración masiva va a provocar un incremento en el racismo y la xenofobia. Además, como hablaba hace un momento con uno de mis compañeros de acá del apartamento, muchas personas migrantes estadounidenses participaron en la Primera Guerra Mundial, y lógicamente cuando regresan de la batalla van a buscar reivindicar sus derechos. ¿Con qué es lo que se van a encontrar? A muchos les van a dar la espalda. Este incremento del racismo y la xenofobia también se va a dar a través del cine, ¿verdad? Donde se presenta a la población afrodescendiente como bufones, como razas o etnias inferiores, una cuestión que ya era muy característica desde finales del siglo XIX con la aparición del racismo intelectual, como lo hablamos en clases anteriores. Y bueno, entre esos, ¿verdad? Debido a este despilfarro, esta cantidad de fiesta, el gobierno de los Estados Unidos va a promover la ley seca, que al final de cuentas lo que promovió fue el mercado negro de la venta de licores y o drogas. ¿Qué va a hacer? Que con ello va a aparecer la mafia, y entre eso el gangsterismo, ¿verdad? El gangsterismo que también va a empezar a ser expuesto a través del cine como una figura particular de la clandestinidad. Como ustedes pueden ver ahí, las pancartas eran muy elocuentes. We want beer, pues todos querían Imperial o Pilsen o no sé cuál sea la cerveza de los Estados Unidos.
Y observen que mucha de esta mafia estuvo integrada por extranjeros. Y luego, este estilo de vida de gasto, de despilfarro, de sobreproducción, de subconsumo, porque no todas las personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo tenían la capacidad de compra con la que sí vivían algunos sectores en los Estados Unidos, va a provocar una burbuja que va a explotar en 1929 y que también va a ser el detonante de la crisis económica del mundo capitalista. Como ustedes pueden ver en esta pancarta, ¿verdad? Es una pancarta en el cual muchas personas hacen fila en busca de bienes o de comidas, y atrás lo que se menciona es que el único camino es el camino americano, ¿verdad? Este estilo de vida americano que muchos quisieran tener, pero que no todos pues lo lograron así. Y bueno, hablando de la crisis económica, ¿verdad? Tenemos que mencionar que esta es la crisis del sistema capitalista. Si bien inicia en los Estados Unidos, luego se va a expandir alrededor del mundo y va a provocar que haya un recorte tanto en las exportaciones de los países dependientes de las relaciones con los Estados Unidos como de las importaciones, ¿verdad? De hecho, esto luego va a promover un inmenso desempleo en Alemania, una Alemania que está sumida en la inflación, sumida en el desempleo. Va a promover a que luego Adolf Hitler se beneficie de este desempleo para fomentar el aumento en la inversión de la industria militar. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, quien le correspondió asumir el papel de gendarme fue Franklin Delano Roosevelt, quien fue ese presidente entre 1932 y 1944. Él va a aplicar el New Deal, o lo que se conoce como el nuevo trato, que conlleva toda una reforma tributaria y que además implica una intervención fuerte del Estado, ¿verdad? El Estado se va a convertir en un Estado benefactor, por llamarlo de alguna forma. Va a ser un Estado interventor que va a buscar estimular la producción y la industria, la construcción de megaproyectos de infraestructura, con el afán de ¿qué? Con el afán de que trabajadores puedan obtener empleo y de esa forma inyectar a través del consumo dinero e inversión, capitales a las empresas privadas, y de esta forma, ¿verdad?, generar un proceso cíclico en el cual la economía vuelva a reactivarse. De hecho, en Costa Rica este tipo de política va a ser aplicada después de 1948 a través de la CEPAL, o la Comisión Económica para los Problemas de América Latina, en la cual pues se busca estimular la producción de otros sectores, y además de eso se intenta que haya un mayor crecimiento en la inversión estatal, porque es un estado que contrata a muchos funcionarios que a su vez también van a consumir. De esta forma crece, ¿verdad?, el estado. Hay una burocratización del aparato estatal. Ahora bien, la crisis de capitalista pues llegó a cuestionarnos la metáfora de la mano invisible, ¿verdad? Una mano invisible en la cual decían que tanto la oferta y la demanda se podían equilibrar, ¿verdad? Que existían ciertas circunstancias que iban a llevar a que las personas siempre consumieran, y que además de eso las empresas siempre produjeran y que siempre hubiese empleo, ¿verdad? Esto no fue así. Más bien lo que tenemos en la crisis, en el crack de 1929, es un desajuste, ¿verdad? Un desajuste entre la oferta y la demanda. Hay una sobreproducción, ¿verdad? Una sobreproducción en términos de los inversionistas y los empresarios capitalistas, que no van a encontrar en el mercado la demanda
que se proponían obtener, debido a que hay muchas personas que no tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. ¿A qué conlleva esto? Que muchas empresas quiebren y que muchos inversionistas y muchos accionistas que habían invertido en múltiples empresas, que inclusive se habían endeudado para invertir en la Coca-Cola, en la Ford, pues vayan a perder sus ganancias y su inversión, ¿verdad? Y muchas empresas quiebran. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cierre de una empresa va a provocar pérdidas bancarias y por supuesto desempleo. ¿Qué conlleva el desempleo? Pues conlleva una desesperación y un caos social en el cual los índices de delincuencia aumentaron. Como dice ahí, ¿verdad? Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y pues lo que tenemos acá con el New Deal es que se intenta invertir en la generación de empleo, ¿verdad? El empleo que va a generar divisas para promover el consumo. Asimismo, ¿verdad? Se ha dicho muchísimo sobre cuáles fueron las principales causas de la crisis de 1929. Las dos principales que se mencionan y son las que ustedes van a tener en la hoja que yo les envié son el subconsumo y además de eso la sobreproducción, ¿verdad? Por un lado, la industrialización de los Estados Unidos fue inmensa en términos industriales y en términos agrícolas, y por otro lado el subconsumo es que las clases económicas o las clases sociales que lograron recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial no fueron todas. Por su parte, el sector obrero, que como lo habíamos dicho, ¿verdad? Es la mano de obra, es la que pone la fuerza de trabajo, y además los que consumen habían mejorado su estilo de vida en cierta medida, pero no eran capaces de absorber toda la producción que había generado el mundo industrial, ¿verdad? O este mundo capitalista. Ahora bien, bueno, estos son lo que ustedes pueden observar por ahí, ¿verdad? La situación fue una situación de caos en octubre de 1929. Es una crisis que se extiende por el mundo. En el caso de Costa Rica también afectó muchísimo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos va a recortar la cantidad de importaciones provenientes de Costa Rica. ¿Para qué? Bueno, pues para resguardar la economía local. Como ustedes pueden ver ahí, por favor, alguien me puede ayudar con el trabajo. Yo no estoy pidiendo caridad, o yo no quiero caridad. Y pues inclusive esto era muy cotidiano durante el primer año de crisis económica en los Estados Unidos, ¿verdad? Muchas empresas quebraron, al igual que muchísimos bancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos bancos eran prestamistas a inversionistas, lo cual promovió de que muchas empresas cerraran. Por su parte, una crisis económica siempre está cargada de la especulación, ¿verdad? De este carácter de incertidumbre que conllevó que muchas personas quisieran vender sus acciones, pero muy pocas las quisieran comprar, ¿verdad? Esto que llevó a un abaratamiento de las ventas. Ahora bien, en el caso de Occidente, este fue desde el punto de vista económico la evolución de ciertos eventos importantes. Entre 1920 y 1922, ¿verdad? La crisis de la reconversión de la industria militar en civil, ¿verdad? ¿En qué medida todo el dinero que se logró invertir en la Primera Guerra Mundial afectó la inversión civil, la inversión social? Luego es muy difícil que entre 1920 y 1922 los países que participaron de la guerra lograron reponerse de esas inmensas pérdidas que dejó la Primera Guerra Mundial. En 1922 y 1924 Alemania atraviesa un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se recuperan, lo que lleva y también aumenta la inflación, ¿verdad? Aumenta los precios de los productos y no puede pagar las reparaciones, ¿verdad? No puede
pagar las reparaciones. Además recordemos que a Alemania se le impuso castigos militares a través de la paz de Versalles, y los aliados no pueden cobrar y por ello no pueden pagar a sus deudas a los estadounidenses. ¿Qué quiere decir? Que Alemania debía hacerse responsable con las pérdidas de Francia y de Inglaterra. A su vez, Estados Unidos estaba prestándole dinero a estos países, por lo cual hay un círculo vicioso donde Alemania no le puede pagar a la Triple Alianza o a los aliados, y por otro lado los Estados Unidos no puede adquirir el dinero que le está prestando a estos países que también se viesen afectados o se vieron afectados a pesar de ser los vencedores de la guerra, ¿verdad? En términos supuestos. No obstante, Estados Unidos, ¿verdad?, aplica a Alemania el plan Dewis en 1924, donde pues se reducen los costos de la recuperación, le perdona, digamos, algunos de los castigos económicos que se les había impuesto. Y en 1925-1929 muchos de los capitales, ¿verdad?, muchos de los inversionistas buscan refugio en los Estados Unidos, que se convierte en una economía sólida, pero este reparte sus créditos a diferentes países y sus agricultores establece un equilibrio que es aparente, pero de un momento para otro los créditos comienzan a ser retirados. Ahora bien, no todos pudieron pagar estos créditos, lo que provocó que muchos bancos se fuesen al ocaso. Desde el punto de vista político ideológico, pues vamos a tener lo que es o lo que fue, ¿verdad? Vamos a tener lo que fue el ascenso de los totalitarismos en Japón, en Italia, en Alemania y en España. Recordemos ustedes que recordemos que Italia y Alemania habían resultado vencedores de la Primera Guerra Mundial. No obstante, en la paz que se firmó y en la distribución de las riquezas que le correspondían a Alemania, el pedacito de pastel para estas dos potencias fue muy reducido, lo que provocó además de eso una crisis a nivel interno en el país y un deseo de adquirir más potencial geopolítico. En el caso de Italia lo va a manifestar con Mussolini en el ascenso del fascismo italiano en 1922, y por parte de Hirohito, que va a empezar en 1926. Sin embargo, su política expansionista va a tener un golpe fuerte en 1931 en China, ¿verdad?, cuando los japoneses o el ejército japonés intentó hacerse con la zona de Manchuria. Además de eso, buscan tener una mayor incidencia en el Pacífico. Este es un océano Pacífico que lo pelean tanto los Estados Unidos como Japón. Y por su parte, en 1933 asciende al poder al nazismo, ¿verdad?, a través del líder Adolf Hitler, que en 1924 había intentado dar un golpe de estado, sin embargo no lo había logrado. Es hasta 1933 cuando asciende al poder. Recordemos que en su tiempo de castigo judicial en la cárcel, Adolf Hitler pues elabora su obra Mein Kampf o My Lucha, en el cual se expone todo el marco ideológico en relación a lo que él pretende realizar cuando llegue al poder en Alemania. Y por último, en 1936 llega al poder español Francisco Franco, asumiendo el mandato a través de un golpe militar, ¿verdad? Este va a ser un gobierno muy extenso, una dictadura de 37 años, y además de eso España se va a convertir en el primer escenario donde los países totalitaristas van a aportar su armamento, ¿verdad?, su armamento como una forma de amenaza al mundo. Ahora bien, este es el mapa, ¿verdad?, que tenemos durante los 30 y en los inicios de los 40, ¿verdad?
más bien la década de los 20, los 30 y pues cercano a los 40. Hay secciones donde todavía se vive una democracia liberal. En el caso de Rusia, ¿verdad? Con la Revolución Rusa, les voy a mandar un video sobre las revoluciones para que ustedes observen cuál fue el proceso de revolución en Rusia, ¿verdad? Una Rusia que había dejado atrás el modelo zarista y que además intentaba convertirse en una hegemonía política en el mundo a través del nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917. Por su parte, los regímenes fascistas estaban en Italia y en Alemania, y en el resto de países en el sudeste europeo y en el caso de España lo que existía eran regímenes sumamente autoritarios. Sin embargo, estos países van a entrar en lucha, ¿verdad? Van a ser disputados por las grandes potencias en la Segunda Guerra Mundial, que este va a ser el tema que desarrollaremos el día lunes. Dicho de esta forma, espero haber hecho una sinopsis clara. En todo caso, esto lo volveremos a retomar en la próxima lección, y pues lo acompañaremos con algunos videos. Voy a observar si les puedo incluir algún otro documental sobre esta época. De mi parte, esto es lo que les puedo acotar por el momento, y espero que hagan la lectura que les envía. Ahí va a quedar mucho más ejemplificado. A su vez les pido que no solamente lean lo correspondiente a la crisis económica, sino que también lean lo que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, me despido, que tengan una linda tarde y nos vemos muy pronto. Thank you.